¿Qué pasa si te digo que todo lo que crees saber sobre la mitología griega es, en esencia, una mentira? Que la verdadera historia no comenzó con los dioses del Olimpo, sino con una fuerza mucho más antigua y primordial. Una fuerza que no buscaba el poder, sino el orden. Una fuerza que es la arquitectura invisible de nuestra realidad. Nos han vendido la idea de que los titanes eran monstruos, gigantes ciegos y brutales que los dioses jóvenes de la luz tuvieron que derrotar. Pero, ¿y si esa es solo la versión de los ganadores? ¿Y si los titanes no eran los villanos, sino los creadores? Imagínate el universo antes de la existencia. No había nada. Solo un abismo. Un vacío. Los griegos lo llamaban caos. Del caos surgieron las primeras entidades, pero no eran dioses ni mortales. Eran conceptos. Lo que vendría a ser la tierra, la noche, el día. Estos conceptos, al unirse, dieron a luz a la primera generación de dioses, los titanes. Fueron 12. 6 hermanos y 6 hermanas. Eran lo que los griegos llamaban Gea y Urano, la tierra y el cielo. Pero, más que ser un simple matrimonio, eran el primer acto de creación. Gea no era solo la tierra, era la materia, la forma, el potencial. Urano no era solo el cielo, era la inmensidad, el espacio, el límite que lo definía todo. Juntos, Gea y Urano produjeron a los titanes. Pero aquí está el primer secreto: los titanes no nacieron por casualidad. Cada uno de ellos era un pilar, un principio fundamental del universo. Cronos no era solo un nombre, era el concepto del tiempo. Rea no era solo una figura materna, era la madre de todo lo que es, la materia misma. Océano no era solo un río, era el ciclo interminable del agua, la circulación que da vida a todo. No eran seres que simplemente habitaban el mundo. Ellos eran el mundo. Cronos era el tiempo, no solo lo medía. Océano era la corriente, no solo la contenía. Esta idea cambia radicalmente todo. Si los titanes eran los principios de la realidad, entonces la guerra que vino después, la famosa titanomaquia, no fue solo una lucha por el poder. Fue un choque ideológico. La vieja guardia, que representaba el orden natural y caótico de la creación, contra la nueva guardia, que quería imponer un orden social y político. ¿Cómo pudo Zeus, el más joven de los dioses, derrocar a un ser que era la encarnación del tiempo? La respuesta a esta pregunta no es sencilla, y nos obliga a ver la mitología no como una serie de cuentos, sino como una metáfora profunda sobre la naturaleza, el poder y el cambio. En los siguientes capítulos, vamos a profundizar en cada uno de estos 12 pilares, revelando cómo cada uno de ellos no solo formó el mundo, sino que dejó un eco que aún resuena hoy en día. Si este tipo de viajes al pasado te fascina y quieres seguir descubriendo los secretos detrás de nuestros mitos, dale me gusta a este vídeo, suscríbete para no perderte la segunda parte de esta historia y déjame un comentario con tu titán favorito. Si el primer capítulo fue el nacimiento del orden, este es el primer gran error. Todos conocen a Cronos como el titán que devoró a sus propios hijos. Pero eso es una simplificación. Esa historia no se trata de un monstruo sediento de poder, se trata de una fuerza fundamental que no podía escapar de su propia naturaleza. Cronos no era solo el rey de los titanes, él era la personificación del tiempo. Su nombre, Cronos, es la raíz de palabras como cronología y cronómetro. Él no controlaba el tiempo, él era el tiempo. Y si lo piensas, el tiempo es una fuerza devoradora. Cada segundo que pasa, devora lo que fue, lo que eres, lo que tienes. El pasado es un banquete interminable. Cuando Urano, el cielo, aprisionó a los hermanos de los titanes, los cíclopes, Cronos fue el único que tuvo el coraje de enfrentarse a su padre. Con una hoz, seccionó a Urano. Este no fue un acto de violencia sin sentido, fue el primer acto de separación. El tiempo separó el cielo de la tierra, creando el espacio y el devenir del mundo tal como lo conocemos. Pero aquí está la ironía. Cronos, el liberador, se convirtió en el nuevo tirano. Gea le profetizó que uno de sus propios hijos lo derrocaría, tal como él había derrocado a su padre. Cronos no podía luchar contra su propia naturaleza. Si él era el tiempo, entonces el futuro inevitablemente devoraría el presente. El pasado sería devorado. El tiempo consume todo lo que engendra. Así que, en un intento desesperado por detener lo imparable, devoró a sus hijos al nacer. ¿Pero por qué devorarlos en lugar de simplemente matarlos? Porque al devorarlos, los absorbía. Los hacía parte de sí mismo. Los hacía eternos, pero en su propia esencia. Cronos quería poseer el futuro, no eliminarlo.
Esto nos muestra la diferencia crucial entre el poder de los titanes y el de los dioses. Cronos no quería ser un rey en un trono, quería ser la fuerza que lo contenía todo. Él no aspiraba a tener un reinado, sino a ser el reinado. La historia de Cronos no es la de un villano, es la tragedia de un ser que, siendo el tiempo, intentó detener su propio flujo. Su caída no fue por debilidad, sino por la paradoja de su existencia. No puede ser el tiempo y, al mismo tiempo, detener el futuro. Su derrota a manos de Zeus fue, en esencia, la victoria del futuro sobre el pasado. Y la huida de Zeus de su vientre fue un símbolo. El futuro siempre encuentra la manera de nacer, de liberarse. Pero el legado de Cronos es más profundo. La idea de que el tiempo es una fuerza que consume, que crea y destruye, es un concepto que ha permeado toda la cultura humana. Cada vez que decimos que el tiempo cura todas las heridas o el tiempo se nos acaba, estamos, sin saberlo, invocando a Cronos. Su esencia sigue aquí, devorando cada segundo. Y la pregunta es, ¿acaso podemos escapar de la fuerza del tiempo que, inevitablemente, nos consume a todos? Si Cronos era la ley del tiempo que lo consumía todo, Rea era la contraparte, la materia primordial que lo generaba todo. La mayoría solo la conoce como la madre que escondió a Zeus para salvarlo, pero esa es una visión demasiado estrecha. Rea no era solo una madre, era la personificación de la tierra, pero no de la tierra como el suelo que pisas. Era la tierra en su forma más pura y maternal, la base fundamental de toda la existencia. Su nombre, Rea, significa algo parecido a flujo o corriente. Ella era el principio de la fecundidad incesante. Piensa en ella como la sustancia de la que todo está hecho. Es la arcilla en manos del alfarero. El concepto puro de lo material. En un universo donde Cronos devoraba el futuro, Rea lo creaba sin cesar. La historia de ella y su hijo, Zeus, no es solo un acto de rebeldía materna. Es un conflicto cósmico entre dos principios titánicos. Cronos, el tiempo, intentaba detener la marcha de la creación, la negaba. Rea, la materia, la impulsaba sin descanso, la afirmaba. El acto de engañar a Cronos con una piedra envuelta en pañales fue una genialidad estratégica. La piedra no era un simple sustituto, era un símbolo. Representaba la permanencia, lo inmutable. Rea le dio al tiempo algo que no podía consumir, algo que no podía cambiar. Ella le ofreció a Cronos su propio fracaso, el recordatorio de que, por más que se lo proponga, el tiempo no puede consumir la materia. Este acto de engaño no solo salvó a Zeus, sino que sentó un precedente. Rea mostró que, aunque el tiempo es una fuerza poderosa, la creación y la perseverancia de la materia pueden superarla. Es el triunfo de la vida sobre la muerte, del nacimiento sobre la nada. El legado de Rea es inmenso y sutil. Su esencia se manifiesta en la naturaleza en su estado más salvaje y generoso. Está en el suelo fértil que nutre las plantas, en la explosión de vida de un bosque, en la capacidad de regeneración de un ecosistema. Cada vez que observamos el ciclo de la vida, estamos, sin saberlo, presenciando el poder de Rea. Ella es la fuerza que nos recuerda que, a pesar de que el tiempo nos consume, siempre hay un nuevo comienzo, una nueva vida. Su historia no se trata de una madre desesperada, sino de un pilar del universo que, en su esencia más profunda, es la afirmación de que la vida siempre encontrará la manera de continuar. La pregunta es, ¿acaso podemos apreciar la complejidad de su poder en cada acto de creación que presenciamos? Si Cronos era el tiempo que devora y Rea era la materia que da a luz, entonces Océano era el incesante ciclo que los unía. A menudo se le representa como un viejo dios con barba, pero eso es una simplificación. Océano no era solo el mar, era la personificación del agua en su estado más puro y fundamental, la corriente, el movimiento, la circulación que lo conecta todo. Imagina un mundo sin lazos, sin puentes. Eso era el cosmos antes de Océano. Él no solo llenó los mares, él unió la tierra. Su cuerpo, un vasto río cósmico, rodeaba todo el mundo conocido, fluyendo en un ciclo infinito. No era un océano estático, sino un flujo constante, la sangre del mundo. Cuando los griegos miraban al horizonte, no veían el fin de la tierra, veían a Océano. Era la línea que separaba el mundo de los mortales del reino de lo desconocido, pero también era el flujo que permitía que la vida viajara de un punto a otro. Océano era el principio de la interconexión. De él nacieron todas las corrientes, los ríos y los arroyos. Él no solo los contenía, él era la fuerza motriz detrás de ellos. Su influencia era la razón por la que el agua circulaba,
trayendo vida a los lugares más secos y regresando al mar en un ciclo eterno. Su historia es una de las más interesantes, y a menudo, de las más olvidadas. A diferencia de sus hermanos que se alzaron contra Urano, o que lucharon en la titanomaquia, Océano permaneció neutral. Él era un observador. Una fuerza tan fundamental que no necesitaba de la guerra para afirmar su poder. Su reino no era la dominación, sino la armonía. Él entendía que el ciclo no puede ser alterado, que la corriente siempre encontrará su camino. Esta neutralidad es la clave de su legado. Mientras los otros titanes cayeron, su influencia perduró. La idea de que el agua es la fuerza que conecta todo, que la vida fluye en un ciclo, es una de las verdades más antiguas de la humanidad. Y esa verdad es el legado de Océano. Cada vez que ves un río fluir hacia el mar, cada vez que la lluvia cae y nutre la tierra, estás presenciando su esencia en acción. Océano nos enseña que el poder no siempre reside en la fuerza o en el conflicto, sino en la capacidad de conectar y nutrir. Su sabiduría es que la vida, como el agua, debe fluir. Y la pregunta es, ¿acaso podemos nosotros, como el agua, encontrar nuestro propio camino sin luchar contra la corriente? Ahora que hemos comprendido a Océano como el gran río que rodeaba al mundo, el flujo que lo mantenía en movimiento, es crucial hablar de su contraparte. Porque un río, por más majestuoso que sea, es solo un camino sin la vida que transporta. Si Océano era la corriente, su hermana y esposa, Tetis, era la abundancia misma, la fertilidad y la vida que florecen en cada gota de agua. La mayoría de la gente la confunde con la ninfa Tetis, la madre de Aquiles, pero esta es la titán original. Ella no solo habitaba los mares, ella era la fecundidad del agua. Su esencia era la explosión de vida que convierte un océano vacío en un ecosistema vibrante, una fuente en un hogar para criaturas, y una gota de lluvia en el sustento de una planta. Cuando Océano y Tetis se unieron, no solo crearon ríos, crearon a las Oceánides, 3000 ninfas de los arroyos y las fuentes. Cada una de estas ninfas era, en sí misma, una manifestación de su poder. Su influencia se extendía a cada rincón acuático del mundo, desde las profundidades más oscuras del océano hasta el arroyo más tímido en la montaña. Tetis era la razón por la que el mar no era solo sal y agua, sino un vasto tapiz de coral, un hogar para peces de 1000 colores, y un útero para las criaturas más grandes del mundo. Era la fuerza detrás del ciclo reproductivo de la vida marina, la garantía de que el mundo, a nivel biológico, siempre estaría en perpetuo movimiento y crecimiento. Piensa en ella como la madre de la biodiversidad. Su legado no son solo nombres en un árbol genealógico, son los innumerables ciclos de vida que se renuevan sin cesar. Es el misterio de la vida que surge en las aguas termales, la resiliencia de los manglares y la inmensa variedad de especies que poblan los arrecifes. A diferencia de muchos de sus hermanos, Tetis eligió la neutralidad en la guerra contra los olímpicos. Ella, junto con Océano, entendía que su poder era fundamental, no político. Un rey puede ser derrocado, un dios puede ser olvidado, pero la vida en el agua siempre encontrará la manera de existir. Su silencio y su aparente pasividad durante la titanomaquia no fueron por debilidad, sino por la sabiduría de saber que su función era mucho más grande que cualquier batalla. Su historia nos enseña que el poder no siempre se mide en truenos o en espadas, sino en la capacidad de generar y nutrir. Su legado es la razón por la que la vida en nuestro planeta es tan abundante y diversa. Y la pregunta es, ¿acaso podemos ver su mano en la riqueza de cada océano, cada río y cada lago que vemos hoy? La historia de los titanes no es solo sobre lo que crearon, sino también sobre lo que perdieron. Y la caída de su reinado, la famosa titanomaquia, no fue un accidente. Fue la consecuencia de un error de cálculo. Un error tan profundo que fue, irónicamente, la semilla del Olimpo. Los titanes gobernaban el mundo. Cronos, con su dominio sobre el tiempo, y Rea, con su control sobre la materia, eran los reyes indiscutibles. El universo era un sistema regido por principios, no por caprichos. Pero la profecía de Urano pesaba sobre ellos. Uno de sus hijos, nacido de sus entrañas, los derrocaría. Para evitarlo, Cronos devoró a sus primeros 5 hijos. Lo que no previó fue la sexta, un bebé de nombre Zeus. Rea, desesperada por romper el ciclo de destrucción, tramó un plan. Al dar a luz a Zeus, lo escondió en una cueva en la isla de Creta. Y aquí está el error crucial. Cronos no devoró a un bebé, devoró una piedra envuelta en pañales. Y no es solo que se lo tragó, sino que, en su ceguera, se lo tragó sin dudar. Él, el dios del tiempo, no vio la diferencia entre la vida y la inercia, entre un futuro brillante y un pasado inerte.
Su ceguera fue su perdición. Mientras tanto, en la cueva, Zeus crecía. No era un dios de la tierra o el mar, era el hijo del cielo. Fue alimentado por una cabra sagrada y protegido por ninfas, lejos del control de los titanes. El Olimpo no era una montaña, era un refugio. Un lugar que existía por la negación de los titanes, un error en su sistema. La ascensión de Zeus fue inevitable. Como una fuerza del destino, regresó para liberar a sus hermanos del estómago de su padre. Con la ayuda de Metis, la titánide de la sabiduría y su futura esposa, le dio a Cronos una poción. Al beberla, Cronos vomitó a sus hijos, ya adultos y llenos de resentimiento. Esto no fue solo una victoria, fue un acto simbólico. El tiempo no podía contener al futuro por más tiempo. Los titanes habían creado las fuerzas que se opondrían a ellos. La guerra que siguió, la titanomaquia, no fue un simple conflicto. Fue el choque entre el viejo orden y el nuevo. Los titanes, que eran la personificación de la naturaleza y los conceptos primordiales, contra los olímpicos, que eran dioses de la sociedad, la política y la cultura. Los titanes eran las reglas del universo, los olímpicos eran quienes las romperían para crear las suyas. La caída del reinado de Cronos no fue un accidente, fue el resultado de su propia arrogancia. Su incapacidad para ver lo que estaba justo frente a él, un engaño que le costaría su trono. El Olimpo es un recordatorio de que, a veces, el mayor error no es lo que haces, sino lo que no ves venir. Y la pregunta es, ¿acaso los titanes podían haber evitado su propia caída? La mayoría de la gente conoce a Zeus como el dios del rayo y el sol, a Apolo. Pero la verdad es mucho más profunda. Antes de los olímpicos, la luz en el mundo no era una herramienta ni un capricho divino. Era un titán. Un principio fundamental del universo. Hiperión, cuyo nombre significa el que va por encima, no solo era el dios del sol, era la personificación de la luz misma. Imagina un mundo antes de él. Una existencia regida por la noche y el caos. Hiperión fue el que se alzó y trajo el primer amanecer. Su poder no era el calor, ni la capacidad de quemar, sino la simple existencia de la luz. La luz que revela, que define formas y sombras, que diferencia el día de la noche. Su legado no es solo el sol. Es la iluminación. La iluminación no solo en el sentido de la luz física, sino también en el del conocimiento. Hiperión, al traer la luz al mundo, también trajo el entendimiento, la percepción, la capacidad de ver más allá de la oscuridad de la ignorancia. Su esencia está en cada destello de una idea, en cada momento de claridad que tenemos. El sol, Helios, su hijo, es solo una manifestación. Un vehículo. Pero el verdadero poder, el concepto primordial de la luz, reside en Hiperión. Es como si el sol que vemos cada mañana fuera el legado de un padre que ya no está, una memoria de la fuerza que una vez definió nuestro universo. A diferencia de muchos de sus hermanos, la historia de Hiperión es más abstracta que física. Su contribución no se mide en guerras o en engaños, sino en el simple e incesante acto de traer la luz a la oscuridad. El poder de Hiperión es una fuerza tan fundamental que los olímpicos no podían erradicarla, solo podían adaptarla. Crearon a Apolo como el nuevo dios del sol, pero el sol siempre ha sido, y siempre será, una manifestación de la luz. El legado de Hiperión es la razón por la que la luz es tan vital para nosotros. Es la luz la que permite la vida, la que da forma al tiempo y la que nos permite, en esencia, ver y entender nuestro mundo. Y la pregunta es, ¿acaso podemos mirar al sol y ver el verdadero origen de la luz, el titán que nos dio la visión y el conocimiento? Si Hiperión era la luz que revelaba el mundo, su hermana y consorte, Tea, era el poder que nos permitía percibirlo. A menudo se la describe como la titán del brillo, pero su esencia es mucho más profunda. Tea no era solo la diosa de la luna, sino la personificación de la vista. Imagina un mundo donde la luz existe, pero nadie puede verla. La luz sin un observador es una fuerza inútil. Tea es la razón por la que tenemos la capacidad de la visión. Ella no solo dio forma a la luna y la aurora, ella dio forma a los ojos, a la percepción. Su nombre, Tea, es la raíz de palabras como teatro y teoría, lo que significa observar y ver. El mundo, tal como lo conocemos, fue diseñado para ser visto. La luz del sol que da forma a los objetos y las sombras fue un regalo de Hiperión, pero la capacidad de interpretar esa luz, de ver los colores, las formas y las distancias, fue un regalo de Tea. Sus hijos, Helios, el sol, Selene, la luna, y Eos, la aurora, son la prueba de su poder. Cada uno de ellos, una fuerza celestial que depende de la luz y la visión para existir.
Selene no es solo la luna que ilumina la noche, es el reflejo de la luz del sol, la prueba de que incluso en la oscuridad, la percepción es posible. Eos, la aurora, es el momento en que la luz de Hyperion se encuentra con la visión de Tea, creando el amanecer. El legado de Tea es tan fundamental que lo damos por sentado. Sin la capacidad de ver, la vida sería un caos sin forma. Es la vista la que nos permite entender nuestro entorno, navegar por el mundo y conectar con él. Su poder no reside en la fuerza o en la dominación, sino en la sutil pero inquebrantable fuerza de la percepción. Y la pregunta es, ¿acaso podemos apreciar la complejidad de su poder cada vez que levantamos la mirada al cielo y vemos el brillo de una estrella? Si los titanes que hemos visto hasta ahora eran la arquitectura fundamental del cosmos, Jápeto es el que nos conecta directamente con esa estructura. A menudo se le conoce como el padre de Prometeo y Epimeteo, pero su papel va mucho más allá de ser una simple figura paterna. Jápeto, cuyo nombre podría significar el que hiere, es la personificación del destino mortal. Es el eslabón perdido entre el mundo de los dioses y el mundo de los hombres. El mito nos dice que Jápeto era el pilar que sostenía el oeste del mundo, el pilar que conectaba el cielo y la tierra. Pero su verdadera importancia no es física, sino simbólica. Si los titanes eran los conceptos primarios, Jápeto es el que los transmitió a la humanidad. Sus hijos, Prometeo, el que ve el futuro, y Epimeteo, el que ve el pasado, no son solo figuras mitológicas. Son la herencia que él nos dio, la capacidad de pensar en el tiempo, de planificar y de aprender de nuestros errores. Pero con ese regalo vino una maldición. Porque si Jápeto era el destino mortal, su legado no podía ser perfecto. Sus hijos también heredaron los peores rasgos humanos, la arrogancia, el engaño y el dolor. Prometeo, el que se atrevió a robar el fuego de los dioses, y Epimeteo, el que abrió la caja de Pandora, son la prueba de que el legado de Jápeto es una espada de doble filo. Nos dio el intelecto que nos elevó por encima de los animales, pero también nos dio la imperfección que nos une a nuestro sufrimiento. La historia de Jápeto es la de un titán que, al igual que Prometeo, se alió con el bando perdedor en la titanomaquia. Su castigo fue ser exiliado al Tártaro, pero su influencia perduró. Es a través de sus hijos que los titanes nos dieron el regalo más grande y más peligroso, la libertad de elección. La capacidad de crear y destruir, de ascender y de caer. Cada vez que tomamos una decisión, cada vez que miramos hacia el futuro o recordamos el pasado, estamos, sin saberlo, honrando a Jápeto. Él es el titán que nos dio las herramientas para forjar nuestro propio destino. Y la pregunta es, ¿acaso podemos escapar de la sombra de su legado? Hemos visto cómo Jápeto sentó las bases para el intelecto y el destino de la humanidad. Pero su legado no fue un simple regalo, fue una trágica herencia. Porque junto con la chispa del pensamiento, sus hijos nos legaron la imperfección, la arrogancia y el sufrimiento que definen la condición humana. El mito nos presenta a dos hermanos, dos caras de la misma moneda. Prometeo, cuyo nombre significa el que ve el futuro o el que piensa antes, y Epimeteo, el que ve el pasado o el que piensa después. No son solo personajes de una historia, son los principios que gobiernan nuestra mente, una dualidad inquebrantable que está en constante guerra dentro de nosotros. Son la herencia de Jápeto, y son la razón por la que la humanidad es tan gloriosa en su creación y tan devastadora en su destrucción. Prometeo era el titán de la previsión y el desafío. Él fue quien moldeó a la humanidad de arcilla, pero no se detuvo ahí. Vio la vulnerabilidad de sus creaciones, que en un acto de rebelión cósmica, decidió robar el fuego de los dioses. Pero este no fue un acto impulsivo. Fue un plan meticuloso, un desprecio calculado por el orden que los olímpicos querían imponer. Primero, engañó a Zeus con los sacrificios, haciendo que los dioses se quedaran con los huesos y la grasa, mientras los mortales obtenían la carne. Era un acto de astucia, la primera señal de que el intelecto humano podía superar el poder divino. Enfurecido, Zeus castigó a la humanidad quitándoles el fuego. Pero Prometeo, el visionario, ya lo había previsto. Se arrastró hasta la fragua de Hefesto y robó una chispa. Esa chispa no era solo calor y luz, era el conocimiento. Era la tecnología, la capacidad de forjar herramientas, de construir, de progresar. Era el principio de la civilización. El regalo de Prometeo fue la razón por la que no somos simples criaturas, sino creadores, y por la que nuestra mente puede rivalizar con el cosmos mismo. Pero el legado de Jápeto tenía otra cara. Un lado oscuro, representado por Epimeteo. Él era la impulsividad y el arrepentimiento. Zeus, buscando vengarse por el robo del fuego, creó a la primera mujer, Pandora,
cuyo nombre significa todos los regalos. La envió a la tierra, como un regalo para Epimeteo, pero no sin un cofre que contenía todos los males del mundo. Prometeo, sabiendo lo que se avecinaba, advirtió a su hermano que no aceptara ningún regalo de los dioses. Pero Epimeteo, el que piensa después, ignoró la advertencia. Cautivado por la belleza de Pandora, la aceptó. Y, en un acto de impulsiva curiosidad, ella abrió el cofre. Lo que salió de ese cofre no fueron solo enfermedades y plagas. Eran todos los sufrimientos que definen nuestra existencia: la envidia, el dolor, la traición, la vejez, la muerte. La caja de Pandora es la prueba del segundo regalo de Jápeto, nuestra capacidad para arruinarlo todo. Nuestra incapacidad para aprender del pasado, para ver las consecuencias de nuestras acciones, para resistir la tentación. Y lo único que quedó en el cofre, el último regalo, fue la esperanza. Una ironía cruel, una fuerza que nos permite vivir con el conocimiento de que el dolor y el sufrimiento son una parte intrínseca de nuestra existencia. Así, los hijos de Jápeto nos muestran el doble legado de los titanes: el ingenio para robar el fuego y la necedad para abrir la caja, la chispa del conocimiento y la maldición del dolor, la capacidad de ser Prometeo, el que ve el futuro y se revela, y la capacidad de ser Epimeteo, el que vive con el arrepentimiento y las consecuencias. Ambos son parte de la herencia de Jápeto, y ambos nos definen. Y la pregunta es, ¿acaso podemos escapar de esta guerra interna que el titán de la mortalidad nos legó? La mayoría de los mitos se centran en el poder físico, la fuerza de Zeus, la furia de Poseidón, la astucia de Hermes. Pero antes de que el Olimpo existiera, el poder más grande del universo no estaba en la fuerza, sino en el conocimiento. Específicamente, en el conocimiento del futuro. Y ese poder residía en la titán Febe. Febe, cuyo nombre significa la brillante o la pura, no era solo una titán, era la personificación de la profecía y el oráculo. Su legado no se encuentra en la batalla o en la creación física, sino en la inmutable verdad de que el destino es una fuerza que nadie puede controlar. Ella fue la dueña original del oráculo de Delfos, el lugar más sagrado de toda Grecia. No lo construyó, ella era el oráculo, la voz que susurraba las verdades que los mortales y los dioses temían escuchar. El oráculo de Delfos no era solo un templo para consultas, era el punto de conexión entre el mundo mortal y las fuerzas primordiales. Era un lugar donde la mente humana, finita y limitada, podía tocar el vasto e ilimitado plano del destino. Y Febe, la titán que lo custodiaba, era la que garantizaba esa conexión. Su papel en la historia no se entiende a través de sus acciones, sino a través de su influencia. Fue ella quien se lo entregó a su nieto, Apolo, el dios de la profecía, la poesía y la música. Pero Apolo no la reemplazó, simplemente se convirtió en su sucesor. Es como si una fuerza tan grande no pudiera ser robada o conquistada, solo transmitida. El legado de Febe es que el destino, aunque parezca caótico, es una fuerza estructurada y pura. Su poder no es el de una bruja que lanza hechizos, sino el de un observador de la verdad. El oráculo de Delfos se convirtió en el centro del mundo griego porque era un lugar donde la verdad, por dolorosa que fuera, siempre podía ser encontrada. Desde los reyes que querían saber si ganarían una batalla, hasta los mortales que buscaban un camino en la vida, todos recurrían a Febe. Y la ironía es que, a pesar de que los titanes perdieron la guerra, el legado de Febe perduró. El destino, la profecía, el conocimiento del futuro, no son conceptos que los olímpicos crearon. Son un principio titánico que Zeus y los otros dioses se vieron obligados a aceptar. Su existencia demuestra que incluso después de la titanomaquia, la influencia de los titanes sobre el mundo no se desvaneció, sino que se transformó. La historia de Febe nos enseña que algunas verdades son tan fundamentales que no pueden ser derrotadas. Y la pregunta es, ¿acaso podemos mirar a las estrellas y ver el destino que nos espera, al igual que Febe lo hacía? Si Febe era la inmutable voz del destino, su hermana, Temis, era la fuerza que aseguraba que ese destino se cumpliera con orden. A menudo la conocemos como la diosa de la justicia, pero eso es una simplificación. Temis, cuyo nombre significa ley divina, no era solo un concepto, era la personificación del orden moral y el juicio justo. Antes de los dioses olímpicos, no existían tribunales, ni leyes escritas, ni códigos morales. Había solo el poder crudo y la voluntad de los más fuertes. Pero Temis trajo la ley a la existencia. No la ley que se escribe en pergaminos y se debate en asambleas, sino la ley inherente al universo, el principio de que hay un orden correcto para las cosas, un equilibrio que debe ser mantenido.
Temis era la consejera de los dioses. Se sentaba al lado de Zeus y le susurraba la verdad. Su poder era tan inmenso que Zeus, el rey de los cielos, no podía ignorarla. Ella le dio los consejos que formaron las estaciones, las leyes de la naturaleza y los matrimonios divinos. Su sabiduría no era la de la estrategia militar, sino la de la armonía cósmica. Ella es la razón por la que hay un ciclo de día y noche, por la que la primavera sigue al invierno y por la que los mares se detienen en la orilla. Cada vez que observamos el orden en el universo, ya sea en la órbita de un planeta o en la simetría de un copo de nieve, estamos viendo el legado de Temis. Su esencia es la certeza de que el universo es un lugar de equilibrio y reciprocidad. Pero su legado más importante no es físico, sino moral. El concepto de que la justicia no es la venganza, sino la restauración del equilibrio, es un regalo de Temis. Ella no se regía por la pasión, sino por la lógica. Su juicio no se basaba en el favoritismo, sino en la imparcialidad. En un mundo donde los dioses a menudo actuaban por capricho, Temis era el ancla que mantenía el orden. Y al igual que Febe, su influencia perduró. Zeus no la encarceló, la hizo su consejera más confiable. El concepto de la justicia, la idea de que debe haber un castigo para el crimen, no es una creación olímpica. Es un principio titánico. Su existencia es la prueba de que, incluso después de la derrota, los pilares de la realidad que los titanes construyeron no pudieron ser demolidos, solo incorporados. La historia de Temis nos enseña que el verdadero poder no reside en la fuerza para dominar, sino en la sabiduría para equilibrar. Y la pregunta es, ¿acaso podemos mirar a nuestro mundo y ver el orden que Temis nos dejó, y la necesidad de mantenerlo? Piensa en la memoria, no como el simple acto de recordar, sino como la fuerza que da forma a la realidad, como el hilo que conecta el pasado con el presente. Antes de los filósofos, antes de los poetas, la memoria no era un concepto humano, era una titán. Y su nombre era Mnemosine. A menudo se la conoce como la madre de las 9 musas, las diosas de la música, la poesía y las artes. Pero su verdadero poder va mucho más allá de ser una figura materna. Mnemosine, cuyo nombre significa memoria, era la personificación de la memoria colectiva del universo. No solo la memoria de los dioses o de los mortales, sino la memoria de la Tierra, de las estrellas, de cada átomo que ha existido. Ella no solo recordaba lo que había sucedido, ella era el depósito de la verdad. El universo entero era su mente. Cada evento, cada pensamiento, cada acto de creación, estaba archivado en ella. Su poder no era el de crear, sino el de preservar. Era el pilar que aseguraba que nada, ni siquiera el tiempo, se perdiera en el olvido. Cuando Zeus se unió a ella, no fue un acto casual. Fue un acto estratégico. Zeus, el dios de la acción, el que derrocó a la vieja guardia, necesitaba a Mnemosine para legitimar su poder. Si los titanes eran el pasado, Zeus necesitaba una forma de conectar su reinado con ese pasado para que no pareciera una simple usurpación. Y Mnemosine era esa conexión. Las musas, sus hijas, no solo eran inspiración. Eran el legado de esa unión. Eran la manifestación de cómo la memoria se convierte en arte, en historia, en poesía. A través de ellas, la memoria de la humanidad se transforma en narrativas que nos enseñan quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. El legado de Mnemosine es la razón por la que la historia es importante. Es la razón por la que las tradiciones perduran. Cada vez que contamos una historia, cada vez que recordamos un momento importante, estamos invocando su esencia. Ella es la fuerza que nos permite aprender de nuestros errores y celebrar nuestros triunfos. La historia de Mnemosine nos enseña que el verdadero poder no está en lo que creamos, sino en lo que somos capaces de recordar. Y la pregunta es, ¿acaso podemos apreciar el poder de la memoria, el archivo del universo que nos permite ser quienes somos? Cuando pensamos en el universo, lo vemos como un lugar de caos. Un espacio vacío, vasto e ilimitado. Pero antes de que fuera un lugar de galaxias y estrellas, era un lugar de pura lógica y orden. Y ese orden fue un regalo de un titán, Ceo, la personificación de la inteligencia y la racionalidad. A menudo, la gente lo confunde con un dios menor o lo ignora por completo. Pero su poder no residía en la fuerza, sino en el pensamiento. Ceo, cuyo nombre significa visión o inteligencia, era la razón por la que el cosmos era comprensible. Era el principio de la lógica, el intelecto que organiza la información y le da sentido al caos. El universo no es aleatorio, tiene reglas, patrones, leyes de la física que lo gobiernan.
Y la razón por la que existen esas reglas es por Theo. Era él quien sentaba las bases para la organización mental, el intelecto que da forma a las estrellas, que crea las constelaciones y que permite que la naturaleza funcione con una precisión milimétrica. Su legado no es solo el de la inteligencia, es el de la curiosidad intelectual. La necesidad de entender, de analizar, de buscar la verdad detrás de las apariencias. Es la fuerza que nos impulsa a buscar las respuestas a las preguntas más grandes del universo. Su poder no es el de saberlo todo, sino el de ser la fuente de la sabiduría. Su unión con Febe, la titán de la profecía, no es una coincidencia. La profecía sin la lógica es un caos de información. Y la lógica sin la profecía es un ejercicio inútil. Theo le dio a Febe el orden que necesitaba para que sus visiones tuvieran sentido, para que la verdad pudiera ser comprendida. Y sus hijas, Leto y Asteria, son un reflejo de su poder. Leto es la titán de la maternidad y la luz, pero también de la modestia y el silencio. Asteria es la titán de las estrellas y las profecías nocturnas. Ambas son un reflejo de la calma y la lógica de su padre. La historia de Theo nos enseña que la inteligencia no es solo una herramienta, sino un pilar fundamental del universo. Su esencia es la razón por la que el universo es un lugar de orden, y por la que nosotros, como seres humanos, tenemos la capacidad de comprenderlo. Y la pregunta es, ¿acaso podemos mirar a las estrellas y ver el orden que Theo nos dejó, la lógica que gobierna el cosmos y la necesidad de entenderlo? La mayoría de nosotros miramos al cielo y vemos un vasto lienzo de estrellas y planetas. Pero para los antiguos griegos, el cosmos era un ser vivo, con sus propios pilares y sus propias reglas. Y una de esas reglas era la conexión entre el cielo y la tierra. Esa conexión fue el regalo de un titán, Crío, la personificación de la observación y la unión celestial. A menudo se le describe como el amo de las constelaciones, pero su poder va más allá de ser un simple observador. Crío, cuyo nombre significa carnero, era el principio que unía lo que estaba arriba con lo que estaba abajo. Era el vínculo entre el universo y la tierra. Él era la razón por la que los antiguos podían mirar a las estrellas y encontrar un mapa, una guía, un camino a seguir. El universo no es solo un lugar de caos y estrellas aleatorias. Tiene un orden, una estructura. Y esa estructura fue el legado de Crío. Era él quien sentaba las bases para la navegación estelar, para la astronomía y para la capacidad de encontrar nuestro lugar en el vasto cosmos. Él era el principio de la orientación, la fuerza que nos permite saber dónde estamos y a dónde vamos. Su unión con Euribia, la diosa de los mares, no es una coincidencia. Su legado se manifiesta en la forma en que los marineros usaban las estrellas para navegar, en la forma en que los agricultores usaban las constelaciones para saber cuándo plantar y cuándo cosechar. Su esencia está en cada acto de observación que nos permite entender nuestro entorno y encontrar nuestro lugar en él. Su historia es una de las más interesantes, y a menudo, de las más olvidadas. A diferencia de muchos de sus hermanos, Crío no participó en la guerra de los titanes. Su poder no era el de la fuerza o la dominación, sino el de la conexión y la observación. Él entendía que el universo no puede ser conquistado, solo comprendido. Y su legado es la razón por la que la astronomía es tan importante para nosotros. La capacidad de mirar a las estrellas y encontrar nuestro lugar en el vasto cosmos es un regalo de Crío. Es la fuerza que nos recuerda que no estamos solos en el universo, que somos parte de un todo más grande. Y la pregunta es, ¿acaso podemos mirar a las estrellas y ver el legado de Crío, la conexión que nos une al universo? A menudo, la historia de los titanes se cuenta como una de dioses gigantes y guerras épicas. Pero la verdad es que la contribución más profunda de los titanes a nuestro mundo no fue la creación de montañas o ríos, sino la creación de la propia condición humana. Y esa condición se encuentra en el trágico destino de dos hermanos, Prometeo y Epimeteo, el doble legado de su padre, el titán Jápeto. Estos dos no eran solo hermanos, eran la personificación de una guerra interna que se libra en la mente de cada persona. Prometeo, cuyo nombre significa el que piensa antes, es el espíritu de la previsión, el ingenio y la rebeldía. Epimeteo, el que piensa después, es la encarnación de la impulsividad, la negligencia y el arrepentimiento. La historia de ambos es la historia de cómo la humanidad recibió sus mayores virtudes y sus peores defectos en un solo paquete. Prometeo fue el primer arquitecto de la humanidad. Se dice que nos modeló a partir de arcilla, pero su verdadero acto de creación fue más profundo. Vio a sus creaciones, los humanos, como seres vulnerables, débiles y sin propósito. En un acto de rebeldía suprema, decidió desafiar el orden establecido por los olímpicos.
Su primer gran engaño ocurrió durante un sacrificio. Al dividir un buey, hizo un paquete con la carne más jugosa y lo cubrió con el estómago, la parte menos apetecible. El otro paquete lo llenó con huesos y grasa, pero lo cubrió con un aspecto apetitoso. Zeus, engañado por la apariencia, eligió el paquete de huesos, un error que le costaría caro. Este acto, una simple burla, fue el primer paso de la humanidad hacia la astucia y la rebeldía. Enfurecido, Zeus castigó a la humanidad quitándoles el fuego, un castigo que no solo los dejaba a oscuras, sino que también les impedía el progreso. Pero Prometeo, el visionario, ya lo había previsto. Se infiltró en el Olimpo y robó una chispa del fuego sagrado, el fuego de Hefesto. Pero ese fuego no era solo calor y luz, era el fuego de la tecnología, el conocimiento y la civilización. El fuego que permitió a los humanos forjar herramientas, construir refugios y, lo más importante, pensar. Pero la historia no termina ahí. Zeus, buscando venganza, creó a la primera mujer, Pandora, y la envió a la tierra como un regalo para Epimeteo, su hermano. Epimeteo, el impulsivo, aceptó el regalo a pesar de la advertencia de Prometeo. Y con ella vino una caja, sellada por orden de Zeus. A pesar de las advertencias, Pandora, impulsada por la curiosidad humana, abrió la caja. Lo que salió de ella no fueron solo enfermedades y plagas, sino todos los males que definen la existencia humana: la vejez, la envidia, la locura, el vicio. Lo único que quedó en el fondo de la caja, el último regalo, fue la esperanza. La esperanza, un consuelo que, al final, es lo que nos permite soportar el sufrimiento. Así, los hijos de Jápeto nos dieron la capacidad de ser Prometeo, de tener la previsión para innovar, la audacia para desafiar el orden y la inteligencia para crear. Pero también nos dieron la capacidad de ser Epimeteo, de actuar sin pensar, de ceder a la curiosidad y de pagar el precio de nuestros errores. La historia de Prometeo y Epimeteo no es solo un mito, es la explicación de nuestro propio comportamiento. Es la razón por la que podemos alcanzar las estrellas, pero también la razón por la que nos destruimos a nosotros mismos. Y la pregunta es, ¿acaso podemos mirar a nuestro mundo y ver esta dualidad, esta constante lucha entre la previsión y la impulsividad, y entender que es el verdadero legado de los titanes? Hemos visto a los titanes como las fuerzas primordiales que dieron forma al cosmos, a la Tierra y a la humanidad misma. Pero si miras de cerca sus mitos, verás que el verdadero poder de los titanes no era físico, no residía en su tamaño o en su fuerza bruta. El verdadero poder de los titanes era mental. Cronos no era solo el titán que se comió a sus hijos, era la personificación del tiempo, la ley que rige el universo. Océano no era solo un río, era el principio de la circulación y la interconexión del mundo. Febe no era una simple profeta, era la encarnación de la profecía y el destino. Y Temis no era solo la justicia, era el principio del orden moral y la ley. Mientras que los titanes gobernaban a través de conceptos, los olímpicos gobernaban a través de la acción. Zeus lanzó rayos, Poseidón controlaba los mares y Hefesto forjó armas. Su poder era tangible, visible, en muchos casos, destructivo. Pero el poder de los titanes era el que estaba detrás de la cortina, el que le daba sentido a todo. La historia de la titanomaquia, la guerra entre los titanes y los olímpicos, no fue solo una lucha por el poder. Fue un choque entre dos formas de entender el universo. Los titanes veían el mundo como un sistema regido por leyes y principios. Los olímpicos lo veían como un lugar para ser conquistado, para ser gobernado. Y en esa guerra, el poder físico triunfó sobre el poder mental. Pero los titanes no fueron derrotados por completo. El legado de su poder mental perduró. El tiempo sigue fluyendo, la ley moral sigue existiendo y el destino sigue siendo una fuerza inmutable. Los olímpicos no pudieron borrar la esencia de los titanes, solo pudieron incorporarla a su propio reinado. La historia de los titanes nos enseña que el verdadero poder no reside en lo que controlas, sino en lo que eres capaz de entender. Y la pregunta es, ¿acaso podemos mirar a nuestro mundo y ver esta lucha constante entre el poder físico y el poder mental, y entender que es el verdadero legado de los titanes? La historia de la titanomaquia nos dice que Zeus derrocó a los titanes por la fuerza bruta de su rayo. Pero esa es la versión simplificada, la que nos han vendido. La verdad es que Zeus no derrotó a los titanes, él fue el resultado de su mayor error. Y su ascenso al poder no fue el triunfo del orden, sino la encarnación de la rebelión y el caos. Cronos, el titán del tiempo, devoró a sus hijos para evitar la profecía de su padre. Pero al hacerlo, se convirtió en una parodia de su propia esencia. El tiempo que devora lo que crea.
Rea, su esposa, la titán de la materia, lo engañó con una piedra. Y aquí está la ironía más grande. Al hacer que Cronos tragara una piedra, Rea hizo que él se tragara su propia perdición. Mientras sus hermanos crecían en el estómago de su padre, Zeus crecía en el mundo real, libre de las leyes de los titanes. Fue criado en una cueva en Creta, alimentado por una cabra, lejos de la influencia de Cronos. Su ascenso no fue un simple acto de fuerza, fue un acto de liberación. Al obligar a Cronos a vomitar a sus hermanos, Zeus no solo los liberó, también liberó al universo de la ley de los titanes. La guerra que siguió, la titanomaquia, no fue solo una lucha por el poder. Fue el choque entre dos ideologías. Los titanes, que gobernaban a través de leyes abstractas y principios inmutables, contra los olímpicos, que gobernaban a través de la voluntad y la pasión. Los titanes veían el universo como un sistema. Los olímpicos lo veían como un lugar para ser gobernado. El ascenso de Zeus al poder no fue una victoria para el orden. Fue una victoria para el caos. Los titanes, con su poder mental y conceptual, fueron reemplazados por los olímpicos, con su poder físico y emocional. Y el mundo que conocemos hoy, con sus guerras, sus pasiones y sus errores, es el reflejo de ese cambio. La historia de Zeus nos enseña que la rebelión, aunque pueda parecer un acto de heroísmo, a veces es la causa del caos. Y la pregunta es, ¿acaso el mundo sería un lugar mejor si los titanes hubieran ganado la guerra? Imagina el peso del mundo. No el peso físico de las rocas y los océanos, sino el peso del fracaso, el peso de un legado perdido y la carga de una era que ha terminado para siempre. Si los titanes eran los pilares que formaron el mundo, Atlas fue el pilar que quedó en pie, obligado a soportar la carga del nuevo universo que lo había derrocado. Su historia no es solo un mito de fuerza, es la tragedia de la derrota, la personificación de un castigo eterno que se ha convertido en una de las imágenes más poderosas de la mitología. La mayoría de la gente conoce a Atlas como el gigante que sostiene el cielo. Pero su papel en la titanomaquia fue mucho más importante de lo que la leyenda popular sugiere. Él no era un simple soldado en el ejército de Cronos, era el general en jefe, el líder indiscutible de las fuerzas titánicas. Fue él quien encabezó la carga contra los olímpicos. Fue su estrategia, su fuerza y su liderazgo lo que casi le da la victoria a los titanes. Su derrota no fue solo la derrota de una guerra, fue la derrota de un liderazgo. Y por eso, su castigo no podía ser el mismo que el de sus hermanos. Zeus, en su ira, no lo arrojó al Tártaro. En lugar de eso, lo condenó a una eternidad de tormento, a sostener el cielo sobre sus hombros, en los confines occidentales del mundo conocido. Pero, ¿por qué el cielo? ¿Por qué no un castigo más convencional? La respuesta es que el castigo de Zeus no era solo físico, era una metáfora brutal. El cielo que Atlas sostenía no era solo la esfera celestial, era el cielo de los olímpicos. Él, el líder de los titanes, fue condenado a sostener el mundo de sus enemigos. Era una humillación eterna, una demostración pública de que la era de los titanes había terminado y que él, su gran general, estaba condenado a ser el pilar que sostenía el triunfo de la nueva guardia. El castigo de Atlas no es una simple leyenda, es un arquetipo que ha permeado toda nuestra cultura. Cuando decimos que alguien tiene el peso del mundo sobre sus hombros, estamos, sin saberlo, invocando a Atlas. La imagen de él, solitario y encorvado, es el símbolo de la carga que llevamos todos. El peso de las responsabilidades, de las expectativas, de los fracasos. Él es el héroe trágico que luchó por un mundo que ya no existía y fue condenado a ser un monumento a su propia derrota. Hay un detalle fascinante en su mito. Se dice que en la isla de los Hespérides, el jardín de las Hespérides, donde se encuentran las manzanas de oro, Atlas es el guardián. Su presencia allí no es una simple coincidencia. La misma fuerza que lo condenó a soportar un mundo que ya no le pertenecía, también lo obligó a proteger los tesoros de ese mundo. Es una ironía que el titán que intentó destruir a los olímpicos se convirtiera en el guardián de su jardín sagrado. La historia de Atlas nos enseña que algunas derrotas no terminan con la batalla. Su castigo es una lección sobre el poder, la responsabilidad y la carga de un legado. Nos recuerda que la derrota no es solo la pérdida de una guerra, sino la carga de vivir con las consecuencias de esa pérdida. Y la pregunta es, ¿acaso Atlas, en su eterno sufrimiento, nos enseña que el verdadero peso del mundo es el peso del arrepentimiento? La guerra entre los titanes y los olímpicos, la titanomaquia, se presenta como una lucha entre los antiguos y los nuevos dioses. Pero en un nivel más profundo, fue un conflicto entre dos formas de ver el mundo.
una que lo veía como una extensión de sí mismo y otra que lo veía como un reino para gobernar. El legado de los titanes, a pesar de su derrota, no fue borrado. Simplemente se transformó en la naturaleza misma. Piénsalo de esta manera, los titanes no habitaban la Tierra. Ellos eran la Tierra. Cronos no controlaba el tiempo. Él era el tiempo que rige las estaciones. Océano no era solo un río, era la circulación de los océanos que da vida a todo. Tea no era solo la diosa del brillo, era el reflejo de la luz que hace que la luna sea visible en la noche. Cada uno de ellos era una personificación de un principio fundamental del universo, una fuerza tan arraigada en la realidad que ni siquiera Zeus podía erradicarla. Cuando los olímpicos tomaron el poder, no crearon el mundo desde cero. Lo administraron. Zeus se convirtió en el señor de los cielos, pero el cielo ya había sido creado. Poseidón se convirtió en el señor de los mares, pero los mares ya habían sido formados por Océano y Tetis. El poder de los olímpicos era el de la dominación, el de la gestión y el de la acción. Pero el poder de los titanes era el de la existencia. El encarcelamiento de los titanes en el Tártaro no fue el fin de su influencia. Fue la forma de los olímpicos de contener una fuerza que no podían destruir. Y al hacerlo, se aseguraron de que la esencia de los titanes siguiera gobernando el universo, aunque de forma silenciosa. El tiempo sigue fluyendo, los océanos siguen circulando y las constelaciones siguen moviéndose, no porque los dioses lo quieran, sino porque los titanes lo crearon. El legado de los titanes es la razón por la que el mundo natural es tan vasto e inmutable. Es la razón por la que los ciclos de la vida y la muerte se repiten sin cesar. Es la razón por la que el universo es un lugar de leyes y principios que no pueden ser violados. Y la pregunta es, ¿acaso los dioses, en su búsqueda de poder, se dieron cuenta de que estaban gobernando un mundo que ya había sido forjado por otros? La historia oficial, la que nos han contado durante milenios, es que la titanomaquia fue una guerra brutal por el control del universo. Zeus y sus hermanos, los jóvenes dioses del Olimpo, se alzaron contra sus padres, los titanes, en una lucha de 10 años que terminó con la victoria de la nueva guardia. Pero esa historia es incompleta. Si te detienes a analizar los mitos, te das cuenta de que esta no fue una guerra de poder, sino un choque de ideologías, una batalla entre dos formas fundamentalmente diferentes de entender y gobernar el cosmos. Los titanes representaban el viejo orden. Eran la encarnación de los principios primordiales y las leyes inmutables de la naturaleza. Cronos no luchaba por un trono, sino por la defensa del tiempo. Temis no luchaba por el control, sino por la preservación de la justicia cósmica. Su poder era el de la existencia, el de las fuerzas que dan forma a la realidad misma. Eran los arquitectos del universo, los que habían sentado las bases del tiempo, el espacio y la lógica. Su reinado no se basaba en la autoridad, sino en la fuerza inherente de su propia naturaleza. Por otro lado, los olímpicos eran la encarnación de la pasión, el capricho y la voluntad. Zeus no era un titán, era una fuerza nueva, una fuerza que no se regía por las leyes del cosmos, sino por su propia ambición. Su arma, el rayo, no era un principio universal, sino una herramienta de poder. La guerra que libraron no fue por el bien del universo, sino por el bien de su propio reinado. Los olímpicos no querían ser los pilares del cosmos, querían ser los reyes del universo. La titanomaquia no fue solo una lucha de gigantes. Fue la colisión entre un universo regido por leyes abstractas y uno gobernado por la voluntad individual. Los titanes creían en el orden natural de las cosas. Los olímpicos creían en el derecho a gobernar. Y en esa lucha, la fuerza, la astucia y el engaño de los jóvenes dioses triunfaron sobre los principios inmutables de los titanes. Pero la victoria de los olímpicos no borró el legado de los titanes. El tiempo sigue fluyendo, la justicia sigue existiendo y la memoria sigue dando forma a nuestro mundo. El castigo de los titanes no fue la muerte, sino el encarcelamiento. Fueron confinados en el Tártaro, el lugar más profundo del inframundo, para asegurarse de que su poder, aunque contenido, no pudiera ser destruido. La guerra terminó, pero el choque de ideologías que la provocó sigue resonando en nuestro mundo. La historia de la titanomaquia nos enseña que el poder no es lo mismo que la autoridad, que la victoria no siempre significa el final de la historia, y que a veces, el verdadero poder no reside en lo que conquistas, sino en lo que dejas atrás. Y la pregunta es, ¿acaso los dioses, en su búsqueda de poder, se dieron cuenta de que estaban gobernando un mundo que ya había sido forjado por otros? Cuando la titanomaquia terminó, la victoria de los olímpicos fue total. Los titanes que habían luchado en su contra fueron derrotados.
Pero su destino no fue la muerte, sino un castigo que resonaría a través de los siglos, el exilio al Tártaro. Este no fue un simple encarcelamiento, fue un acto simbólico, una declaración de poder y una medida para asegurar que el viejo orden nunca pudiera regresar. Pero, ¿fue un castigo justo o simplemente una muestra de la crueldad de los nuevos dioses? El Tártaro no era un simple prisión. En la mitología griega, era la parte más profunda del inframundo, un abismo tan vasto que un ayunque tardaría 9 días y 9 noches en caer desde la tierra hasta el fondo. Era un lugar de oscuridad eterna, rodeado por una muralla de bronce y custodiado por hecatonquiros, gigantes de 100 manos y 50 cabezas. Zeus y sus hermanos no arrojaron a los titanes a una celda, los arrojaron al vacío, a la nada misma. Los titanes, que habían sido los pilares de la realidad, fueron exiliados a un lugar donde la realidad misma se desmoronaba. Este castigo fue una jugada maestra de Zeus. No podía matar a los titanes, porque su esencia estaba intrínsecamente ligada al universo. No podía borrarlos, porque su existencia era la base de la realidad. En lugar de eso, los condenó a una existencia de soledad, de silencio y de impotencia. El castigo no era solo físico, era psicológico. Los titanes, que habían gobernado el universo, ahora eran prisioneros en su propio reino, obligados a observar desde las sombras cómo los olímpicos creaban un mundo que no les pertenecía. Pero, ¿fue justo? Los titanes, en su mayoría, no eran crueles. Eran la encarnación de la ley, del tiempo, del orden. Lucharon por preservar un mundo que habían creado. Y en esa lucha, fueron traicionados por uno de los suyos, Zeus, quien se alzó en el caos para crear un nuevo orden. La justicia de los olímpicos era la de los vencedores, no la de la equidad. Y al encarcelar a los titanes, se aseguraron de que la historia fuera contada por los que ganaron. El exilio al Tártaro es una lección sobre el poder y la justicia. Nos enseña que la historia siempre es escrita por el que gana, que el bien y el mal a menudo son una cuestión de perspectiva, y que, a veces, el castigo más cruel no es la muerte, sino la condena a la irrelevancia. Y la pregunta es, ¿acaso los titanes, en su soledad, nos enseñan que el verdadero castigo es la soledad? La historia de los titanes, con su grandeza y su derrota, no se limita a los antiguos mitos. Su influencia es tan profunda que se ha manifestado en el lugar más vasto y majestuoso que podemos contemplar, el cosmos. Si te detienes a pensarlo, los nombres de los titanes, esas fuerzas primordiales que dieron forma al mundo, están grabados para siempre en los planetas, las lunas y las estrellas que nos rodean. La astronomía, la ciencia que busca comprender el universo, es, sin saberlo, un tributo silencioso a los titanes. El planeta Saturno, por ejemplo, no es solo un gigante gaseoso con anillos majestuosos. Su nombre es la versión romana de Cronos, el titán que personificaba el tiempo. La elección no es una coincidencia. Cronos, el más lejano de los planetas conocidos por los antiguos y el que tenía el periodo orbital más largo, era el reloj cósmico, el que marcaba el tiempo del universo. El nombre de este planeta no es solo un homenaje, es un recordatorio de que el tiempo, la esencia de Cronos, es una fuerza que rige todo el cosmos. Pero la influencia de los titanes no se detiene en los planetas. Se extiende a sus lunas. Titán, la luna más grande de Saturno, lleva el nombre de la raza en sí misma. Sus lunas más pequeñas están salpicadas con nombres de titanes y sus descendientes. La luna Mimas, cuyo nombre proviene del gigante Mimas, hijo de Gea y Urano, es un claro ejemplo. O la luna Encelado, que lleva el nombre de uno de los gigantes que luchó contra los dioses. Incluso los planetas más lejanos, los que fueron descubiertos por la ciencia moderna, llevan la huella de los titanes. El planeta Urano lleva el nombre del padre de los titanes. Y si nos adentramos más en las profundidades del espacio, encontramos que sus lunas llevan los nombres de los hijos de Urano y Gea. La luna Titania, la más grande de Urano, fue nombrada en honor a la reina de las Titánides, Febe. Y la luna Oberón lleva el nombre del rey de las hadas, pero su nombre fue inspirado por una de las hijas de Urano. La astronomía, al nombrar estos cuerpos celestes en honor a los titanes, no solo está rindiendo homenaje a la mitología, está reconociendo, de una forma subconsciente, que los titanes son la arquitectura del universo. Son las fuerzas que le dan forma, que lo rigen, que lo hacen comprensible. La ciencia, en su búsqueda de orden en el caos del cosmos, ha recurrido, sin saberlo, a la mitología que se creó para explicar ese mismo orden. El legado de los titanes no fue borrado por los dioses. Simplemente se transformó en las estrellas, las lunas y los planetas que nos rodean. Su historia no es una de derrota,
sino de perdurabilidad. Y la pregunta es, ¿acaso podemos mirar al cielo nocturno y ver el verdadero legado de los titanes, grabado para siempre en las estrellas? La titanomaquia se nos presenta como una guerra de destrucción. Una batalla de 10 años que terminó con la aniquilación de un viejo orden. Pero si miras más allá de la brutalidad de la guerra, verás que la historia es una de creación. Porque de los restos del mundo titánico, los olímpicos, sin siquiera darse cuenta, honraron a sus predecesores, construyendo su reinado sobre las mismas bases que habían intentado destruir. Piensa en el momento en que Zeus y sus hermanos liberaron a los cíclopes y los hecatonquiros del Tártaro. A cambio de su liberación, los cíclopes le dieron a Zeus el rayo, a Poseidón el tridente y a Hades el casco de la invisibilidad. Estas no eran armas de creación, sino herramientas de poder y dominación. Con estas armas, los olímpicos ganaron la guerra y sellaron su victoria. Pero para gobernar un universo, no necesitas solo armas. Necesitas principios. Y para encontrar esos principios, los olímpicos, de forma subconsciente, tuvieron que recurrir a los titanes. El tiempo, la justicia, la memoria, la profecía, todos estos conceptos eran los titanes mismos. Cuando Zeus se convierte en rey, no crea el tiempo, simplemente lo usa. Cuando Poseidón se convierte en el señor de los mares, no crea los océanos, simplemente los gobierna. La victoria de los olímpicos fue una victoria de la gestión sobre la creación. Y para gestionar un mundo, tuvieron que recurrir a los mismos principios que los titanes habían creado. El legado de los titanes no fue destruido en la guerra. Fue incorporado. La titanomaquia no fue el final del mundo de los titanes, sino el comienzo de un nuevo mundo que se construyó sobre sus cimientos. La historia de los titanes y los olímpicos no es una de destrucción y creación, sino de destrucción que lleva a la creación. Es un recordatorio de que a veces, para construir algo nuevo, tienes que usar los ladrillos del pasado. Y la pregunta es, ¿acaso los dioses, en su búsqueda de poder, se dieron cuenta de que estaban gobernando un mundo que ya había sido forjado por otros? La mitología griega está llena de ciclos de violencia familiar, y ninguno es más evidente que el que une a los tres reyes del cosmos. Urano, el padre de los titanes, fue derrocado por su hijo Cronos. Cronos, a su vez, fue derrocado por su hijo Zeus. Esta no es solo una historia de sucesión. Es un patrón, un ciclo de rebelión y poder que define la naturaleza de su reinado. Y, si miras de cerca, verás que Zeus, en su ascenso, se convirtió en una trágica copia de su propio padre. Cronos temía la profecía de su padre. El miedo a ser derrocado por uno de sus hijos lo llevó a cometer el acto más atroz, devorar a sus propios descendientes. Era un intento desesperado de detener el tiempo, de controlar el futuro y de asegurar su poder. Pero en su paranoia, se convirtió en la misma fuerza que había jurado destruir. La ironía de Cronos es que su miedo lo convirtió en la misma figura de poder opresivo que había derrocado. Zeus, por otro lado, creció en la sombra de este miedo. Él no fue devorado. Creció en secreto, lejos de la tiranía de su padre. Su rebelión no fue solo por el poder, sino por la libertad. Y al final, al derrotar a Cronos, rompió el ciclo. Pero solo por un tiempo. Porque Zeus, en su victoria, se convirtió en el nuevo rey del universo. Y su reinado, a pesar de ser más justo, no estuvo exento de la misma paranoia que había atormentado a su padre. La profecía del oráculo le advirtió que su hijo con la titánide Metis lo derrocaría. ¿Y qué hizo Zeus? No la devoró, pero la engulló entera. Él no mató a su hijo, sino que lo absorbió en su ser, asegurándose de que el futuro fuera parte de él, no una amenaza para él. En su sabiduría, Zeus se aseguró de que el ciclo de la violencia familiar terminara en él. Pero, en su acción, se convirtió en un reflejo de su propio padre. Esta historia nos enseña que el poder, si no se controla, puede corromper incluso a los más justos. Que el miedo al futuro puede llevarnos a cometer los mismos errores del pasado. Y que, a veces, la victoria más grande es simplemente sobrevivir. Hemos viajado a través de las historias de los titanes, desde el vasto caos hasta el reinado de Zeus. Hemos visto su poder, su caída y su trágico exilio. Pero al final de este viaje, es crucial hacerse una pregunta fundamental. ¿Eran los titanes simples mitos o eran la metáfora de la realidad? Los antiguos griegos no creían que la tierra estaba suspendida en el vacío. Creían que era sostenida por un pilar. Atlas no era solo un gigante, era el símbolo del peso del mundo sobre nuestros hombros. Cronos no era solo un rey, era el tiempo que consume cada segundo. Océano no era solo un río,
Era el ciclo que da vida a todo. Los titanes no eran dioses en el sentido que conocemos hoy. Eran los pilares del mundo, los principios fundamentales que le daban sentido al universo. La mitología de los titanes no era solo un cuento de gigantes, sino un intento de los antiguos de entender el mundo que los rodeaba, de darle un nombre a las fuerzas invisibles que rigen la naturaleza. El miedo al tiempo, el anhelo de orden, la certeza de la justicia, la fuerza de la memoria. Todos estos conceptos, que hoy consideramos abstractos, eran para los griegos una fuerza viva, un titán. La guerra que libraron los titanes y los olímpicos no fue solo una lucha entre dos generaciones de dioses, sino una batalla entre el mundo de las leyes inmutables y el mundo de la voluntad humana. Los olímpicos, con su poder y su pasión, ganaron la guerra. Pero el mundo que crearon no podía existir sin los principios que los titanes habían establecido. El tiempo sigue fluyendo, la justicia sigue existiendo y la memoria sigue dando forma a nuestra realidad. La historia de los titanes no fue la historia de su derrota, sino la historia de su transformación. De seres divinos a fuerzas abstractas que rigen nuestro universo. Y la pregunta es, ¿acaso podemos mirar a nuestro mundo y ver los pilares que los titanes nos dejaron, la arquitectura invisible que le da sentido a nuestra existencia? Hemos llegado al final de nuestro viaje. Hemos explorado el origen de los titanes, su papel en la creación del mundo, su trágica caída y su silencioso legado en el cosmos y la psique humana. Pero, antes de terminar, hay una última pregunta que debemos hacernos. ¿Los titanes, exiliados en el Tártaro, derrotados y olvidados, siguen gobernando nuestro mundo hoy? La respuesta no está en el cielo ni en el inframundo. Está en nosotros. Los titanes no eran solo mitos, eran la personificación de las fuerzas que rigen nuestro universo. Y aunque los olímpicos crearon un nuevo orden, nunca pudieron erradicar esas fuerzas. El tiempo, la memoria, la justicia y la ley son conceptos que damos por sentados, pero que son el verdadero legado de los titanes. Cada vez que miramos un reloj, cada vez que recordamos un evento importante, cada vez que buscamos la verdad, estamos, sin saberlo, honrando a los titanes. Pero su influencia es más profunda que eso. Los titanes no solo son los principios del universo, también son los principios de nuestra mente. La lucha entre la previsión y la impulsividad, entre el orden y el caos, entre la razón y la pasión, es una lucha que se libra en cada uno de nosotros. Y esa lucha es el verdadero legado de los titanes. Los titanes no fueron derrotados. Simplemente se transformaron. De gigantes que caminaban sobre la tierra a fuerzas abstractas que rigen nuestro mundo desde las sombras. Son la arquitectura invisible de nuestra realidad, el eco de un mundo que fue y la promesa de un futuro que se rige por las mismas leyes que ellos crearon. La historia de los titanes no es la historia de su derrota, sino la historia de su perdurabilidad. Es un recordatorio de que algunas fuerzas son demasiado grandes para ser contenidas, demasiado poderosas para ser olvidadas. Y que, a veces, la victoria más grande no es ganar una guerra, sino sobrevivir a ella.